Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, en donde se encontraban sus padres, originarios de Lombardía, Italia. Andrea Acutis y Antonia Salzano fueron sus padres. 4 meses después de su nacimiento, la familia regresa a Italia y se instala en la ciudad de Milán. Carlo Acutis estudió la primaria y la secundaria en la escuela dirigida por las hermanas Marcelinas y asistió al Liceo Clásico León XIII, dirigido por los jesuitas, lo que fue fundamental para su formación católica, al grado de que ejerció cierta influencia con su ejemplo al transmitir la importancia que tenía la Eucaristía, que para él representaba la vía que lleva al cielo. Carlo Acutis, desde muy pequeño, contaba con gran talento con lo relacionado con la informática, por lo que se le consideraba un genio, ya que tenía una gran capacidad para entender los secretos informáticos a los que normalmente acceden quienes han cursado estudios universitarios. Los intereses de Carlo abarcaban desde la programación de ordenadores al montaje de películas, la creación de sitios web, los periódicos de los que se ocupaba también de la redacción y la maquetación, hasta llegar al voluntariado con los más necesitados, los niños y los ancianos. A principios de octubre del 2006, Carlo Acutis se sintió mal y debido a la sintomatología que presentaba, todo parecía indicar que podía tratarse de una simple gripa. Sin embargo, pronto ese padecimiento derivó en una astenia severa, esto es, en una sensación generalizada de cansancio, falta de fuerzas, debilidad muscular y lentitud psíquica, así que en la presencia de sangre y en la orina. Ante este cuadro, su madre buscó al pediatra, quien había tratado siempre a Carlo, quien le recomendó hospitalizarlo de manera inmediata en la clínica de Marchi, para que se realizara una serie de estudios clínicos para determinar su padecimiento. El desafortunado diagnóstico llegó: leucemia mieloide aguda, catalogada como una forma más agresiva de dicha enfermedad, ya que ese tipo de cáncer se origina generalmente en las células madre que producen los granulocitos y se manifiesta inicialmente en la médula ósea, pero en la mayoría de los casos se extiende rápidamente a través de la sangre. Carlo Acutis escuchó el diagnóstico de los hematólogos y comentó: «El Señor me ha dado un bonito toque de atención». El joven de 15 años fue trasladado al hospital de San Gennaro de Monza para su tratamiento, pero al llegar movió la cabeza y señaló: «No saldré vivo de aquí», y añadió que ofrecía sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. 3 días después, el 12 de octubre, falleció. Meses antes de fallecer, cuando aún contaba con buena salud, Carlo Acutis grabó un video con su celular, en el que anunció su muerte: «Estoy predestinado a morir», señaló en la grabación de poco más de 10 segundos. Esas imágenes las vio su madre varios días después de su fallecimiento. Considerado ya como el primer santo influencer de la Iglesia Católica, Carlo Acutis dedicó su vida a evangelizar y a llevar la palabra de Dios por medio del Internet, una herramienta que consideró muy importante, ya que por medio de ella se podía llegar a más personas en todo el mundo. El Papa Francisco aseguró que el joven italiano Carlo Acutis supo utilizar las nuevas tecnologías de comunicación para transmitir el Evangelio, comunicar valores y belleza. Por esa razón, muchos católicos consideran que será el patrono de la web, por haber dedicado el hablar de su fe y ayudar a los demás a través de la tecnología. Carlo Acutis realizó una investigación sobre los milagros eucarísticos ocurridos en todo el mundo y lo colocó en la Internet, exposición que puede verse en el sitio web que él construyó. Este trabajo de investigación lo inició cuando tenía 11 años y dio como resultado una obra que explica los hechos milagrosos en torno a la Eucaristía en 20 países. Carlo Acutis siempre estuvo enamorado de la Eucaristía, y un ejemplo de ello era el hecho de que cuando tenía 3 o 4 años entraba a la iglesia y quería estar enfrente del sagrario y de la cruz de Jesús. El momento más importante para él fue cuando hizo su primera comunión a los 7 años, cuando decidió que iba a estar siempre unido a Jesús. «Este es mi programa de vida». Desde ese momento asistió a misa de cada día.
Lo mismo Carlo explicó su amor por la Eucaristía con los siguientes términos. La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Somos más afortunados que los apóstoles que vieron a Jesús hace 2000 años. Para encontrarnos con Él, basta con que entremos a la iglesia. Jesús está al lado de nuestras casas. La Virgen María representó uno de los grandes pilares en la espiritualidad de Carlo Acutis. Un claro ejemplo de ello quedó plasmado en el comentario que hizo a sus padres sobre ella. La Virgen es la única mujer de mi vida. Siempre rezó el rosario, pues decía que confiaba en María como madre y maestra, además de que incluso varias veces renovó su consagración al Inmaculado Corazón de María. En este tenor a Carlo Acutis le gustaron especialmente las historias de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, de la Virgen de Fátima, además de la Virgen de Guadalupe en México, con quien tenía una conexión única. Al hablar de la Virgen de Guadalupe en su exposición de milagros eucarísticos decía que la Virgen de Guadalupe es un poco un signo eucarístico porque está embarazada y lleva en su vientre a Jesús. Todos debíamos hacer que Jesús nazca en nuestro corazón. La beatificación de Carlo Acutis fue una de las cosas más rápidas que ha aprobado la Iglesia Católica, ya que solo transcurrieron 14 años entre el día de su fallecimiento y la fecha de su beatificación. El 10 de octubre del 2020, el llamado Ciberapóstol de Dios fue declarado beato por el Papa Francisco en una ceremonia religiosa en la Basílica de San Francisco de Asís, en Italia. Y este 7 de septiembre, su Santidad León XIV lo ha declarado santo.